El cuento de Breaker. Capítulo 1. Prólogo. Año 2319. Las ruinas de Londres. La otrora grandiosa ciudad de Londres había quedado reducida a ruinas. Edificios que se alzaban hacia el cielo habían sido destrozados como si un martillo gigante los hubiera aplastado. Barrios enteros habían sido arrasados, y solo quedaban cráteres llenos de humos tóxicos de los pisos y casas que salpicaban los barrios de la ciudad. La ciudad se había convertido en un gigantesco cementerio. Y reinaba un silencio sepulcral. Una figura encapuchada permanecía sentada, sumida en el recuerdo, sobre un montón de escombros, pareciendo más una estatua que un ser vivo. Todo empezó a desmoronarse el verano después del 5.º año de Harry. 2 semanas después de la muerte de Sirius, Hermione y sus padres fueron asesinados en su casa por 2 sangre pura. Ni siquiera eran mortífagos, sino supuestos dependientes de Diagon bajo la maldición Imperius. El Ministerio de Magia, Dumbledore y la Orden del Fénix estaban impotentes. Ni siquiera sabían por dónde empezar a buscar al culpable, y así, las víctimas quedaron sin justicia. ¿Cuánta aflicción puede soportar un alma joven? Una segunda pérdida demasiado pronto destrozó a Harry Potter. La muerte de Hermione fue la gota que colmó el vaso. Tras la muerte de Sirius, Harry casi se derrumbó. Al menos podía culpar a su propia imprudencia de la muerte de su padrino. Pero algo así tan pronto, algo que lo hiciera sentir impotente y estúpido, esto lo destrozó. No fue la tortura ni las penurias lo que doblegó al niño que sobrevivió, sino la pérdida y el asesinato sin sentido. Sin embargo, Harry era demasiado obstinado para rendirse o dejarse morir. Tras una semana de duelo y de hundirse en su miseria, cuando todas sus lágrimas se secaron, finalmente comprendió la realidad. A nadie le importaba otro nacido de mugles, por muy trágico que fuera su caso, pues la guerra había comenzado en serio y muchos habían muerto o desaparecido. No se trataba simplemente de una travesura en el patio del colegio o de una pequeña riña entre las casas rivales. Era una guerra, y Harry Potter estaba en el centro del conflicto. Por mucho que anhelara justicia, no veía la manera de conseguirla. Debía perseguir a los comerciantes que habían sido víctimas de todo esto, como hizo Hermione. Debía ir tras Voldemort. ¿Y tras los mortífagos? Harry Potter nunca se sintió tan perdido. El año escolar fue aún peor, e incluso el bien y el mal perdieron sentido cuando Ginny murió a manos de un medallón maldito y Ron por una hidromiel envenenada en un lapso de 3 meses. De nuevo no hubo justicia, y el culpable supuestamente se había escabullido sin dejar rastro. Sin embargo, esto finalmente le abrió los ojos a Harry Potter. La justicia era inútil si no tenías la fuerza para alcanzarla con tus propias manos. No, olvídate de la justicia. Necesitaba fuerza simplemente para buscar respuestas y la verdad. Comenzó a prepararse, estudiar y entrenar más duro que nunca, no para la escuela, sino para luchar contra los mortífagos e incluso contra Voldemort. ¿Querían la guerra? Lo conseguirían. La idea infantil de simplemente arrestar criminales había muerto con su último amigo. ¿Por qué Harry iba a mostrar misericordia a quienes carecían de ella? El director había fallecido al final del 6.º año, pero no sin antes dejarle a Harry una misión casi imposible y algunos regalos útiles. Superado en número y solo, siguió el ejemplo del enemigo. Tras 3 años de emboscadas, asesinatos y engaños, los mortífagos habían sido derrotados. Todo habría sido mucho más difícil sin la varita de Sauco de Dumbledore y sus apuntes sobre magia, o la capa de la familia Potter. Incluso los Horrocruxes fueron encontrados con gran destrucción, y Harry Potter pereció bajo la maldición asesina del Señor Oscuro, solo para resucitar y matar a Voldemort mientras este se regodeaba. Su destino era suyo. Harry había ganado, pero fue una victoria pírrica. Todos sus seres queridos habían muerto, y había dejado un rastro de devastación a su paso. Se sentía vacío, hueco y confundido. La figura negó con la cabeza y suspiró. Las cosas eran demasiado fáciles y sencillas en aquel entonces. Los humanos, tanto mágicos como mugles, eran criaturas necias. La tercera gran guerra asoló todo el planeta, y todos lucharon en ella. Mugles contra mugles, magos contra magos, mugles contra magos y más. Las armas nucleares eran uno de los problemas menores. El verdadero problema comenzó con los demonios, que algún imbécil ambicioso, con demasiado poder y muy poca sensatez, se había atrevido a invocar a costa no solo de su vida, sino de la de decenas de miles más. Harry soltó una risita. Era un gorgoteo seco y áspero que brotaba de su garganta como plata forjada por duendes raspando contra metal oxidado, un sonido apropiado para alguien que no había hablado en décadas.
Con la mente en blanco, contempló la destrucción que se extendía a su alrededor. Grietas, huesos rotos, zonas carbonizadas y escombros cubrían el suelo. Chasis de vehículos retorcidos, oxidados e irreparables, adornaban el paisaje. Cráteres del tamaño de un campo de Quidditch y ruinas salpicaban la ciudad en ruinas en todas direcciones, y el cielo era de un carmesí antinatural. El aire estaba mortalmente quieto y cargado del hedor nauseabundo de la muerte y la descomposición. Todo estaba muerto. Llevaba así mucho tiempo. Todo menos él mismo. Finalmente, Harry tomó una decisión y se puso de pie. Respiró hondo y desapareció en un relámpago, rompiendo el profundo silencio con un fuerte trueno. Una gran sala rectangular yacía bajo las ruinas, intacta por la destrucción de la superficie. Un arco de piedra desmoronado se alzaba en un foso en el centro, rodeado de bancos de piedra que ascendían hacia las paredes. La sala estaba sorprendentemente iluminada, aunque las tenues luces parpadeaban violentamente. Con un relámpago, una figura encapuchada apareció en el foso frente al arco. El trueno que siguió levantó todo el polvo de la cámara, pero la figura encapuchada agitó sutilmente la mano, haciéndolo desaparecer. Harry observó el velo con atención. El espacio entre el arco de piedra ondulaba. Ya había estado allí una vez, 3 siglos atrás, cuando era joven e inexperto, y no tenía ni idea de qué era aquello. Hoy, por fin podía comprender las runas inscritas en el arco. Aunque el significado exacto se le escapaba a Harry, podía sentir la magia que emanaba de él y cómo se extendía hasta algún lugar lejano. El arco era una extraña forma de teletransportación. El destino no era el más allá. Sin embargo, comprendía por qué se llamaba el velo de la muerte. Incluso inactivo, aquel agujero abierto en el espacio sería letal para cualquiera que lo atravesara, destrozando cuerpo, alma y magia en el caótico espacio entre mundos. Sin embargo, Harry Potter no tenía nada que perder. Era la última persona viva en una tierra muerta. Tocó con delicadeza lo que parecía una runa de poder en el lado izquierdo y vertió su magia en el arco de piedra desmoronado. El antiguo arco parecía un pozo sin fondo, devorando incluso su poder aparentemente infinito sin apenas producir cambios. Sin embargo, Harry no se desanimó. Pronto, el arco cobró vida con un sordo gemido, y las ondulaciones entre sus paredes comenzaron a retorcerse y girar lentamente. Lentamente, una a una, las runas se iluminaron con un suave color azul, y el aire comenzó a vibrar con poder. Continuó vertiendo toda su magia sin cesar, y apenas logró iluminar todas las runas antes de quedarse sin ella. En cuanto se iluminó la última runa, el zumbido desapareció. El único sonido era el ominoso remolino del vórtice entre las columnas de piedra del arco. Sin magia, su cuerpo se sentía increíblemente pesado y apenas respondía. Agotar su poder hasta que solo le quedaba una pizca lo hacía sentir como un bebé luchando por mover un dedo. Cualquiera se habría desvanecido hacía rato en el abrazo de Morfeo, pero Harry logró aferrarse a su conciencia por un hilo. Sin embargo, solo pudo inclinarse ligeramente hacia adelante y caer directamente en el portal justo antes de que las runas se desvanecieran. El arco en ruinas se agrietó cuando desapareció en el velo, y las luces parpadeantes se apagaron. 28º día de la segunda luna, año 303 después de la conquista de Aegon. Sansa Stark, cerca del Castillo Negro. ¿Cuánto dolor y sufrimiento puede soportar una persona antes de romperse como un jarrón contra el frío y duro mundo? Tenía los dedos fríos a pesar de los guantes de cuero, los muslos en carne viva por el roce de la silla de montar, las heridas le provocaban punzadas de dolor por todo el cuerpo y se sentía rígida. El camino era mucho más intimidante que cualquier cosa a la que estuviera acostumbrada. El rocoso camino de las alturas del valle y las partes meridionales del camino real eran agradables en comparación. Sansa había viajado poco por el norte, y siempre había sido desde la cómoda seguridad de una caseta de mando. Sin la protección de los cálidos muros de Invernalia ni un refugio seguro, la naturaleza salvaje del norte la carcomía como un perro hambriento roe un hueso. Mi piel se ha vuelto como la porcelana, como el marfil, como el acero. Pero el acero se había vuelto quebradizo con el frío, aún así ella persistió. La verdad era que no tenía más remedio que seguir hacia el norte. Sansa tenía que llegar al Castillo Negro o morir en el intento. La alternativa era regresar con Ramsay y enfrentarse a su ira. Prefería morir. Aunque Sansa lograra evitar a su esposo y a sus hombres, le esperaban aún más enemigos más al sur. Desafiando el gélido viento del norte, su grupo continuó avanzando lentamente entre la nieve. Al menos tuvieron suerte. No había nevado lo suficiente como para que el camino fuera intransitable. Sansa hizo una mueca de dolor.
Las heridas que cubrían todo su cuerpo le palpitaban de nuevo. Montar a caballo no aliviaba el dolor entre sus piernas. Su menstruación llegó poco menos de una semana después de escapar de las garras de Ramsay Bolton. Aquello solo aumentó sus dolores de crecimiento, pero era señal de que no estaba esperando un hijo de aquel monstruo. Sansa había sufrido tanto durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía cuando nada le dolía. A lo lejos se alzaba una estructura de altura imposible, tallada enteramente en hielo. Unos pocos rayos de sol se colaban entre las nubes e iluminaban la pared helada, dándole un brillo grisáceo y sucio. Pronto se acercaron a las pocas y variopintas estructuras que se asentaban al pie del muro. Sansa solo esperaba que su hermano bastardo no la rechazara, a pesar de la distancia que los había separado durante su infancia. Los bastardos pueden llegar muy alto en el mundo. La voz de Ramsay resonó en su cabeza, y sus heridas volvieron a abrirse dolorosamente. Si bien no pudo evitar alegrarse por el ascenso de Jon al puesto de Lord Comandante de la Guardia de la Noche, el siguiente movimiento de su hermanastro la dejó muy perpleja. Los salvajes, tan odiados como los Lannister, o incluso más, podían cruzar el muro por orden suya. Sansa negó con la cabeza. Pronto descubriría la verdad por sí misma. Poco a poco, pero con paso firme, se acercaron al cuartel de la Guardia de la Noche, que ya no era una mancha oscura al pie del muro en la distancia. El Castillo Negro no podía considerarse un castillo propiamente dicho. Era simplemente una ruinosa mezcla de torres de piedra desgastadas y torreones de madera. Carecía de murallas, y las torres y torreones estaban dispuestos de tal manera que solo había una entrada. Una gigantesca escalinata de madera adornada con una pequeña y destartalada puerta. Toda la fortaleza, si es que se le podía llamar así, tenía un aspecto increíblemente desolador y carecía por completo de vida. Al llegar a la puerta del Castillo Negro, notó un silencio sepulcral. No se oía el ruido de los sirvientes y los hombres de armas en sus quehaceres diarios, ni el rebuzno de los caballos en los establos, ni el murmullo de la gente hablando a lo lejos. El silencio ensordecedor le recordó las criptas de Invernalia. Al cruzar la puerta, un anciano de barba gris vestido de negro los divisó desde la torre de madera contigua a la escalera. ¿Qué quieres? Su voz cansada y ronca rompió el silencio sepulcral. Brienne se acercó al frente y respondió. Estamos aquí para hablar con el Lord Comandante. El hombre frunció el ceño antes de suspirar. Observó a Brienne con cautela durante unos instantes antes de asentir. Abre la puerta. En cuestión de minutos, las puertas improvisadas se abrieron con un gemido de dolor, y allí se encontraron con el hermano negro, que lucía una expresión sombría en su rostro curtido por el sol. ¿Busca al Lord Comandante Snow? Brienne asintió, tranquilizando a su caballo. Lamento informarle que el Lord Comandante ha fallecido. Perdió las fuerzas. Sansa se tambaleó y casi se cae de su caballo, apenas logrando mantenerse en la silla. Estaba acostumbrada al dolor y la tragedia, pero esto era el colmo. Ahora, finalmente lo había perdido todo. Su último familiar había muerto, y Sansa Stark estaba sola, sin ninguna esperanza. Se le retorció el estómago, sintiendo un dolor punzante, y sintió que se le congelaban las entrañas. Quiso gritar, pero en vez de eso, se le cerró la garganta y solo pudo emitir un sollozo ahogado. Esta es Lady Sansa Stark. Es la hermana del Lord Comandante, aclaró Brienne. Los ojos del hombre se abrieron de par en par y ladeó la cabeza ante ella. Lamento mucho su pérdida, señora. Estamos preparando su funeral. Puedo acompañarla a sus aposentos si desea despedirse. Sansa asintió sin decir palabra, desmontó de su caballo y le entregó las riendas a Podrick. Sentía todo entumecido mientras seguía al hombre hacia una de las torres de piedra, ignorando las punzadas de dolor que le recorrían la piel. Brienne la siguió mientras su escudero se quedaba cuidando de los caballos. El anciano de barba gris los condujo hasta la imponente torre del homenaje, en dirección al despacho del comandante, una habitación mucho más pequeña de lo esperado. Pero era de esperar. No se trataba de una de las grandes sedes como el Nido de Águilas, Invernalia o la Fortaleza Roja. Allí, sobre una mesa en medio de la habitación, yacía su último hermano. Theon afirmaba no haber matado a Bran y Rickon, pero incluso si Sansa confiara en él, cosa que no hacía, eso significaría que estarían perdidos en la naturaleza, solos. Y tras haberlo vivido en carne propia, dudaba que un niño pequeño y un lisiado, sin ayuda ni provisiones, tuvieran muchas posibilidades de sobrevivir. Después de todo, la esperanza era un sueño de tontos. Jon parecía tan tranquilo que ella habría pensado que dormía si no fuera por su quietud absoluta y los agujeros ensangrentados y dentados en su ropa negra.
Junto a la mesa, Ghost yacía en el suelo, gimiendo en voz baja. Era la primera vez que oía al lobo bargo blanco emitir un sonido, y solo consiguió que se le llenaran los ojos de lágrimas. Perdone, mi señora. Sansa se sobresaltó al oír la voz joven y suave. Estaba tan distraída por el cuerpo de Jon que no se había fijado en un joven sentado en una silla cerca de la pared. ¿Es usted la hermana del Lord Comandante? Sansa no pudo pronunciar palabra, así que simplemente asintió mientras intentaba secarse las lágrimas. Un silencio incómodo se instaló en el ambiente hasta que logró reunir fuerzas. ¿Cómo? Su voz temblaba, pero se armó de valor. ¿Cómo murió? El rostro del joven se contrajo en una mueca sombría. Fue traicionado. Algunos hombres estaban descontentos de que el Lord Comandante hubiera permitido a los salvajes cruzar el muro o apoyar al Rey Ciervo. Y tras conocerse la noticia de la derrota de Stannis, lo atrajeron por la noche y lo apuñalaron hasta la muerte. Pero uno de los leales centinelas, fue a pedir ayuda a los salvajes. Capturamos a los traidores y los encerramos en las celdas de hielo. Mañana serán ahorcados. Sus palabras la helaron aún más. Ya sentía frío antes, pero ahora no podía reprimir los escalofríos. Jon había sido traicionado, igual que su padre, sus hermanos, su tío Brandon y el abuelo al que nunca conoció. ¿Acaso ese sería el destino de todos los hombres de la casa Stark? Mientras Sansa se lamentaba, un grupo de personas irrumpió en la habitación. Dos mujeres parecían completamente fuera de lugar en la desolación del Castillo Negro. La primera era alta, de larga cabellera roja y vestida con una fina túnica roja. Parecía totalmente ajena al frío y llevaba una gargantilla adornada con un rubí rojo. Sansa nunca la había visto antes, pero algo en ella le resultaba familiar. Un instante después, comprendió de qué se trataba. La dama coincidía con la descripción de la infame bruja roja de Stannis, Melisandre de Asai. La otra doncella era sin duda una salvaje, con el largo cuchillo de hueso sujeto al cinturón. Con sus pómulos altos y afilados y sus orgullosos ojos azules, cualquiera podría confundirla con una dama noble, pues su belleza rivalizaba fácilmente con la de Cersei Lannister. Alta y voluptuosa, vestía cueros y pieles blancas, y su cabello oscuro color miel le caía hasta la cintura. Les seguía el osco vigilante que les abrió la puerta. Era un anciano con el pelo ralo y canoso, al que le faltaban los dedos de la mano izquierda. Por último entró un salvaje corpulento, vestido con pieles y con el pelo rojo entremezclado con canas. Mi señora, dijo el anciano, asintiendo cortésmente a Sansa antes de volverse hacia la mujer pelirroja. ¿No puede hacer nada? Lo que sea. Estas palabras finalmente sacaron a Sansa de su dolor. ¿Qué podían hacer por su hermano? Ya estaba muerto. ¿Iban a intentar un ritual descabellado o un hechizo para revivir a Jon? La sacerdotisa contempló el cuerpo de su hermano antes de murmurar. No lo sé, Ser Davos. Pero lo intentaré. Que alguien me traiga agua caliente y un trapo limpio. El osco vigilante simplemente murmuró un asentimiento y se marchó. Entonces, la bruja pelirroja se acercó lentamente a Jon y le hizo señas para que se uniera a ella. Comenzaron a desvestir a Jon. Sansa desvió la mirada, respetando la privacidad de su hermano. Sin embargo, notó que la hermosa salvaje rubia los observaba con gran interés. Tras un rato, el murmullo de la ropa finalmente cesó, y Sansa se atrevió a mirar para ver si habían terminado. El cuerpo de Jon estaba desnudo, cubierto únicamente por una pequeña tela. Su pecho y su vientre estaban plagados de heridas. Horribles puñaladas moradas adornaban su torso, y la más cruel estaba sobre su corazón. Era como si alguien hubiera retorcido el cuchillo después de clavarlo. Sansa sintió de nuevo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos y apenas logró contenerlas. Finalmente, llegó el vigilante de semblante adusto con una palangana de madera. El joven y la sacerdotisa sumergieron cuidadosamente el trapo en el agua y limpiaron el cuerpo de sangre, y la mujer roja los apartó del cadáver de Jon. El ambiente se volvió denso. Melisandre se arrodilló frente a la mesa, inclinó la cabeza y comenzó a recitar palabras en una lengua desconocida. El sonido era estridente y agudo, y a Sansa se le erizó la piel. Hacía tiempo que había dejado de creer en dioses, cuentos infantiles y canciones. Pero Sansa también había oído rumores sobre algunas de las hazañas imposibles que había realizado la sacerdotisa. Una pequeña chispa de esperanza floreció en su interior. Tal vez la mujer pelirroja lo lograría. El conjuro parecía interminable y se hacía cada vez más fuerte.
Lo único que le quedaba era una pequeña chispa de esperanza de que, fuera cual fuera la magia que estuvieran practicando, traería de vuelta a Jon y no estaría sola. Sansa se quedó allí, mirando fijamente mientras la mujer recitaba el conjuro, que alcanzó su clímax y se detuvo bruscamente. Melisandre de Asai se inclinó hacia adelante, posó sus labios sobre los de Jon antes de apartarse con cautela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo fue en vano, pues Jon Snow seguía inmóvil. Por desgracia, no pudo ser. Los segundos transcurrieron con una lentitud exasperante tras la intervención de la sacerdotisa, pero no sucedió nada. Pronto, incluso Melisandre bajó la cabeza en señal de derrota y se marchó sin decir palabra. Todos salieron sigilosamente de la cámara, excepto Sansa y el joven. Apenas podía mirarlo debido a las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Señora, deberíamos prepararlo para el funeral ahora. ¿Cómo te llamas? Consiguió balbucear Sansa. Satin, fui el mayordomo del Lord Comandante. Su respuesta fue silenciosa y desgarradora. Satin, podrías. Su garganta se contrajo, impidiéndole pronunciar más palabras. El joven le dedicó una sonrisa triste y comprensiva y asintió. Volveré pronto con ropa limpia para despedirlo como es debido. Se quedó quieta hasta que él se fue. En cuanto se cerró la puerta, Sansa no pudo contenerse más y rompió a llorar desconsoladamente. Con las lágrimas corriendo libremente, acortó la distancia que la separaba de Jon, hundió el rostro en el hueco de su cuello y lloró. Su hermanastro siempre había sido bueno y amable con ella, aunque ella se mostrara distante. Ella lo llamaba medio hermano, nunca hermano ni Jon. Pero él había sido lo último que Sansa tenía. Y ahora se había ido. ¿Cómo le dolían esas palabras en la cabeza? Su corazón estaba lleno de remordimiento. La ilegitimidad era cruel, y había probado el lado amargo de la moneda tras su aventura como Alain Stone en el valle. Pero no era más que un pesar más, una pena más en la larga y dolorosa cadena de aflicciones. El tiempo había perdido sentido, pero al oír que la puerta se abría de nuevo, Sansa se separó a regañadientes de Jon y dejó que Satin hiciera su trabajo. Pronto, su hermano fue vestido cuidadosamente con una túnica y calzones negros y limpios. Luego, dos guardias solemnes entraron y llevaron el cuerpo de Jon al patio. Ella los siguió aturdida. La pira de madera estaba justo en medio del patio, y el cuerpo de su hermano yacía junto al de un anciano muy viejo, decrépito y arrugado, vestido con una sencilla túnica negra. La mirada de Sansa se posó en las tres piedras redondas, todas opacas. Nunca había visto nada igual. Una roja y dorada, la segunda púrpura y bronce, y la última azul oscuro con remolinos oscuros dispuestos en un triángulo perfecto alrededor de los cuerpos. Brienne y Podrick esperaban afuera, entre los demás miembros de la Guardia de la Noche y los salvajes. Sansa incluso pudo distinguir a algunos hombres con el escudo de armas de la casa Baratheon entre la multitud. Sin embargo, nadie les prestaba atención ni a ella ni a los demás recién llegados. Conteniendo a duras penas la abrumadora desesperación, Sansa caminó lentamente hacia el frente, donde Satin permanecía de pie, con expresión de tristeza. Con un suave toque en el hombro, le susurró: ¿Quién es el anciano? ¿Y por qué hay piedras en la pira? El maestre Aemon. Llevaba meses sin poder levantarse de la cama. Los demás hermanos dicen que ha estado aquí desde el reinado de Maekar. El joven mayordomo negó con la cabeza con tristeza. Las piedras eran sus únicas pertenencias. Quería que ardieran con él. Algo grande y cálido se movió a su lado. Sansa estiró el cuello y vio a Fantasma, con las orejas caídas y la cola colgando en señal de derrota. No se había percatado de su enorme tamaño antes. Sus pensamientos estaban con su hermano, y el lobo Argo estaba engañosamente tendido en el suelo, pero Fantasma se había vuelto increíblemente grande. Era tan alto como ella, y Sansa no era bajita. Irónicamente, todos los lobos Wargo de sus hermanos legítimos habían muerto, y solo su medio hermano había logrado mantener vivo al suyo. Sin embargo, al final, todo fue en vano. Ghost la miró fijamente a la cara y emitió un gemido triste y silencioso. Sansa sintió que sus extremidades temblaban, como si fueran a cederle en cualquier momento, y se apoyó en el lobo Wargo de su hermano. Su atención volvió a la pira mientras dos vigilantes vertían aceite sobre los troncos. Otro hombre delgado, de cabello gris y rostro adusto, encendió una antorcha y la arrojó a la pira. El fuego floreció como una flor, y el cuerpo de su hermano desapareció entre las danzantes llamas anaranjadas. El hombre suspiró y habló solemnemente. Vinieron a nosotros desde Invernalia y desembarco del rey. Del norte y del sur.
Lucharon y murieron protegiendo a hombres, mujeres y niños que jamás conocerán sus nombres. Nos corresponde recordar a nuestros hermanos. Jamás volveremos a ver a otros como ellos. Su guardia ha terminado. La nieve comenzó a caer suavemente del cielo gris. Sansa intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Empezaron siendo leves, pero los sollozos se hicieron cada vez más fuertes. No le importaba que todos la vieran. Echaba de menos a su familia y, sobre todo, echaba de menos a Jon en ese momento. El arrepentimiento regresó con fuerza. Sintió como si alguien la hubiera golpeado con un martillo en el pecho. Ahora estaba sola. De camino hacia aquí, Sansa esperaba reunirse con su hermano, alguien que no la vendiera ni la manipulara para sus propios fines y necesidades. Un pensamiento traicionero se infiltró en su mente afligida. Sansa aún podría reunirse con su hermano. Podía ver a toda su familia. Sansa era fuerte. Podía acallar fácilmente ese pensamiento. A pesar de toda la tragedia y el sufrimiento vividos hasta el momento, se aferraba a la vida. ¿Pero mereció la pena? De camino al Castillo Negro, no había pensado en el futuro, salvo en volver a ver a alguien de su familia. Solo podía pensar en su último hermano, que ahora había fallecido. Sí, Sansa podía seguir adelante. Pero era valiosa y jamás la dejarían sola. El futuro se presentaba más sombrío con cada momento que pasaba. En el fondo, sabía lo que le esperaba: huir de los enemigos de su familia. ¿Pero hasta dónde podría llegar? El fin del mundo ya estaba cerca. Sansa no era una luchadora, así que lo único que podía hacer para vengarse era maquinar. Se sentía cada vez más pequeña, mientras que los Bolton y los Lannister se hacían cada vez más imponentes, como un par de gigantes invencibles en su mente. Sus numerosas heridas por todo el cuerpo le dolían intensamente. Pocas habían tenido tiempo de cicatrizar bien. Algunas probablemente estaban infectadas. En ese momento, Sansa Stark se sentía increíblemente cansada. Todas sus esperanzas se habían desvanecido y su corazón se había roto de nuevo. Podría decirse que era la menos impulsiva de su familia. Pero la sangre de lobo se hizo presente al tomar una decisión. Sus suaves ojos azules se endurecieron como cristales de hielo mientras tomaba una respiración profunda y temblorosa para reunir los últimos vestigios de su fuerza y determinación. Justo cuando todos habían inclinado la cabeza en una silenciosa muestra de respeto, Sansa Stark se abalanzó y saltó a la piedra ardiente, con la esperanza de reunirse con su familia en el más allá. Capítulo 2. Convergencia de destinos, 28º día de la segunda luna, año 303 después de la conquista de Aegon. Castillo Negro. El aire era tan denso y cargado de magia que palpitaba, crepitando de energía. Un grandioso ritual de fuego y sangre, ligado por la magia y el destino, se arremolinaba desde la piedra ardiente. Aemon, hijo de Maekar, partió de este mundo con una sonrisa, como si conociera un secreto que nadie más entendía. Un anciano sabio que renunció al trono por el deber. Incluso cuando perdió la vista, su ingenio se mantuvo intacto, y Aemon siguió cuidando de la guardia de la noche con la mayor dedicación. Caballeros, nobles, campesinos y antiguos bandidos, todos lo respetaban, pues había vivido una vida de penurias y sacrificio silencioso. Había poder en la sangre de los reyes, y aún mayor poder en el autosacrificio y el deber. La vida del antepasado, entregada voluntariamente. Los Stark custodiaron el muro desde su construcción y gobernaron estas tierras durante casi el mismo tiempo. El muro y el norte se han mantenido firmes mientras los lobos han estado aquí. La misma magia primigenia que fluía a través del hielo fluye bajo el norte y corre por las venas de los antiguos reyes del invierno. Los Stark de Invernalia eran la encarnación del hielo y el frío, al igual que las tierras que gobernaban. Durante 8000 años, los hombres juraron lealtad y sacrificio de por vida al muro. Vivieron en el muro, murieron y derramaron su sangre por él. La antigua estructura de hielo se mantuvo en pie gracias a esos votos y a esa sangre. El Lord Comandante Jon Snow murió víctima de una traición vil. Tan joven, apenas en los albores de su adultez, vivió y murió al servicio de los demás, no por su propia gloria. Sin embargo, un hijo de una gran profecía no fue eliminado tan fácilmente. Votos hechos voluntariamente, vida arrebatada por la fuerza. Impulsada por los hilos del destino, la magia vibró a través del muro y fluyó por las tierras del norte. Algo antiguo, arcaico y sangriento despertó en el interior del muro. Una voz antigua y furiosa retumbó a través de la enorme estructura de hielo, pero nadie pudo oírla. Se acerca el invierno. ¿Dónde está la espada en la oscuridad?
¿Dónde está el fuego que arde contra el frío? ¿Dónde está la luz que trae el amanecer? ¿Dónde está la bocina que despierta a los durmientes? ¿Dónde está el escudo que protege el reino de los hombres? ¿Dónde? Los señores dragón del feudo Valirio habían realizado hazañas grandiosas y terribles. La casa Targaryen había formado parte de esa grandeza, la última brasa de aquellos que se habían adentrado en las profundidades prohibidas de lo arcano. Fuego en carne y hueso, así llamaban algunos a los dragones, pero los hombres que habían dominado a esas bestias no eran menos. La vida de deber y sacrificio del maestre Aemon, el poder de la sangre de aquel que renunció voluntariamente al trono, seguía vigente incluso después de muerto, lo suficiente como para incubar los huevos de dragón. Pero, como el destino se había alineado con la última y desesperada apuesta de Aemon, hijo de Maekar, ocurrieron cosas que ni siquiera el sabio anciano podría haber previsto. Un cuerpo más se unió a la pira, una unión de hielo y fuego. El cuerpo de Jon Snow, cuyas hazañas fueron grandiosas y su vida breve, era el hijo desconocido de la doncella lobo y el último dragón, una unión de los señores del fuego y los reyes del invierno. Era apenas un fragmento, un eco de lo que una vez fue, pero la magia ancestral corría por sus venas. Incluso un fragmento bastó. Los tres huevos temblaron y las llamas devoraron con avidez el cuerpo del maestre. Ni siquiera los príncipes hechiceros de Valiria ni los sabios emperadores de Yeti podían predecir lo que sucedería después. Menos aún cuando Sansa Stark saltó a la pira funeraria, dispuesta a seguir a su primo en la muerte, y toda la magia explotó. El vórtice se expandió y comenzó a absorber la antigua magia de hielo entretejida en el muro, que fluyó con avidez hacia el hijo de Invernalia, amplificando y desequilibrando aún más todo. La furia hirviente de las llamas habría convertido a Sansa Stark en cenizas, pero la antigua magia gélida del muro la envolvió como un capullo protector. El hielo cedería ante el fuego, pero una modesta pira funeraria era apenas un destello comparado con el enorme titán que era el muro. Todo comenzó a desmoronarse cuando incluso los hilos del destino fueron arrastrados al rugiente torbellino, y, por un breve instante, el destino mismo comenzó a retorcerse y agitarse hasta que logró aferrarse a algo poderoso, y un alma antigua y poderosa tocada por la muerte fue absorbida del abismo directamente al ritual. Una estrella fugaz blanca surcó los cielos, partiendo el firmamento nublado como una pálida espada. En todo el mundo, las velas de obsidiana ardían con furia, y cualquiera que pudiera mirar dentro de ellas podía sentir la perturbación. Sin embargo, el muro de Brandon rechazaba cualquier intento de espiar. En el rincón más remoto del mundo conocido, los hechiceros de Asai, junto a la sombra, podían sentir las oleadas de magia, y la onda expansiva incluso perturbó el silencio impío de la ciudad de Stygia. En Escados, los pendencieros señores de la isla se habían reunido alrededor de una anciana, con rostros sombríos y serios. Cuando la estrella fugaz cruzó el cielo, la isla se llenó de gritos de reverencia. En Meereen, Viserion y Raegal se inquietaron y comenzaron a lanzar fuego al aire, ahuyentando a todos los que estaban cerca. Su hermano mayor, Drogon, hizo lo mismo en medio del mar Dothraki. Entre las ruinas de Valiria, un coloso retorcido despertó de su letargo y lanzó un rugido aterrador que sacudió el mundo. En la isla de los sapos, entre las ruinas antiguas de una civilización desconocida, se alzaba una estatua gigante de un sapo hecha de una piedra negra y grasienta que parecía increíblemente maligna. De repente, un líquido repugnante, parecido al alquitrán, comenzó a rezumar de la boca del sapo. De vuelta en el castillo negro, Brienne cayó de rodillas, con el rostro lleno de desesperación y arrepentimiento. ¿Acaso había existido alguna vez una espada china peor que ella? Este fue el segundo pupilo que murió bajo su cuidado. Los hermanos de la Guardia de la Noche y los salvajes solo pudieron retroceder ante el fuego cada vez más intenso y observar con asombro. Melisandre de Asai contempló con reverencia las llamas furiosas, convencida de que era una señal del mismísimo R'hllor. El aire se cubrió de nieve, pero las llamas, impávidas, crecieron en fuerza y tamaño. Pronto, se retorcían como furiosos zarcillos de sangre que se alzaban contra el cielo, y se unieron para transformarse en un dragón rugiente. Un fuerte vendaval aulló, y la nieve en el aire también se arremolinó formando la figura de un lobo huargo. Ante la mirada atónita de decenas de personas, el dragón llameante se separó de la pira, y la nieve y el fuego se retorcían y danzaban en el aire. Muchos jadeos llenaron el aire, y Melisandre se arrodilló en la fría masa informe en ferviente oración mientras las dos figuras se perseguían en círculo, convirtiéndose en un torbellino de hielo y fuego. Sin embargo, como todo, esto también llegó a su fin.
Cuando las llamas del funeral se extinguieron lentamente, un fuerte vendaval sopló con fuerza por última vez, y el menguante lobo Vargo y el dragón se lanzaron abruptamente a la pira. Unos chillidos rompieron el solemne silencio, y una figura aparentemente deforme emergió del espeso humo. Jon Snow había regresado, llevando con delicadeza a Sansa Stark en sus brazos. Sus ojos, sin embargo, eran de un profundo y oscuro púrpura valirio en lugar del gris acerado de la casa Stark. Pero no estaban solos. Un pequeño dragón con escamas violetas y alas de bronce, tan grande como un gatito, estaba posado sobre el hombro derecho de Jon, anunciando el regreso de los dragones a Poniente después de siglo y medio. Un segundo dragón, más grande, con escamas del color del zafiro oscuro y llamativos cuernos, cresta y púas negras, anidaba en su cabello sin quemar y chillaba desafiante al mundo. Tanto él como su hermana estaban desnudos, pero las llamas no los habían alcanzado. El torso y las extremidades de ella estaban casi completamente cubiertos de cicatrices y heridas rojas e irritadas. Un tercer polluelo de color carmesí se mantenía protector sobre el pecho de Sansa, cubriendo sus senos desnudos con sus alas doradas y coriáceas. Sus pensamientos estaban completamente desordenados. ¿Quién era él? ¿Dónde estaba? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Y por qué seguían apareciendo ante sus ojos episodios de sucesos aleatorios? Poco a poco, las cosas empezaron a encajar. Instintivamente, intentaba forzar que todo tuviera una apariencia lógica para poder recordarlo. Tras un tiempo indeterminado, su mente finalmente cedió. Por fin le vino un nombre a la mente: Harry Potter. En cuanto lo recordó, sus recuerdos empezaron a ordenarse a la velocidad del rayo. Lo bueno, lo malo y lo feo. De todo había de sobra en su vida. Sí, había cruzado el velo. Harry intentó sentir sus extremidades, pero por alguna razón no podía sentir su cuerpo ni su magia, como si fuera una sombra menor, lo cual no auguraba nada bueno. Sin embargo, su alma no había trascendido. Harry reconocía tanto el limbo como el más allá, y este extraño lugar no era ninguno de los dos. De repente, una agradable sensación de calor lo envolvió. Más imágenes y voces se abrieron paso en su mente sin ser invitadas. Esta vez, no eran las suyas. Un rostro alargado con ojos grises, cabello y barba castaño oscuro bien cuidados y una sonrisa amable, aunque severa. Se acerca el invierno. Una jovencita, casi un reflejo exacto del hombre. Clávales el extremo puntiagudo. Un joven de ojos azules risueños y cabello castaño rojizo. La próxima vez que te vea, irás de negro. Una desaliñada mata de pelo rojo rizado y una cálida sonrisa. No sabes nada, Jon Snow. Más imágenes comenzaron a aparecer rápidamente y a ensamblarse en otro conjunto de recuerdos. Jon Snow, el bastardo de Invernalia. Su último recuerdo fue el frío aguijón de la traición cuando los cuchillos de sus hermanos se clavaron en su pecho. Una voz anciana y sabia resonó en su cabeza como una campana. Matad al niño, Jon Snow, y dejad que nazca el hombre. Jon Snow / Harry Potter. Un instante antes, solo existía su mente. Pero al siguiente, sus sentidos regresaron con toda su fuerza, haciendo que su mente se derrumbara bajo el embate de 19 años de recuerdos. Le tomó unos instantes abstraerse del dolor y de la miríada de trivialidades mientras dirigía su atención hacia su interior. Su cuerpo estaba débil y el pecho le escocía con fuerza por las frías y traicioneras dagas. También sentía un peso opresivo. A su alrededor, fuego, hielo y magia ritual se agitaban furiosamente. Estaba en medio de un ritual muy salvaje y fuera de control. El aire a su alrededor vibraba y se retorcía con un poder primigenio, provocando una sensación de alarma. Incluso los esquivos hilos del destino se sentían desordenados por doquier, haciendo que todo fuera aún más volátil de lo que ya era. ¿Destino? Despreciaba todo lo relacionado con la adivinación y el destino. En un instante, logró despejar su mente a pesar de la confusión de recuerdos que lo atormentaban y se concentró en examinar su cuerpo, su mente y su alma. De alguna manera, Harry Potter había entrado en el cuerpo de Jon Snow, y sus almas comenzaron a chocar. Un cuerpo no podía albergar dos almas, no así, no por mucho tiempo. Reflexionó sobre sus opciones por un instante. Harry podía aniquilar la otra alma. Era joven y débil, pero se sentía mal. A pesar de sus defectos, Jon Snow era un hombre admirable. Tras dudar un poco, Harry se sacudió y giró. Un dolor abrasador recorrió cada fibra de su ser, y después de lo que pareció una agonía interminable que le desgarraba el alma, los límites entre las dos almas se desdibujaron. Harry Potter y Jon Snow se habían convertido en uno solo.
Un suspiro de alivio escapó de sus labios al sentir que su cuerpo ya no estaba sumergido en ácido que le derretía la carne. Su cuerpo también debía estar muerto, pero podía sentir la magia del ritual, que de alguna manera sellaba y sanaba sus heridas mortales y reparaba su corazón destrozado. Además, su nuevo cuerpo le producía una extraña sensación, una diferencia que solo podía describir como inhumana, pero que le parecía inofensiva. Harry, no, estaba usando el cuerpo de Jon Snow y tenía sus recuerdos, así que bien podría empezar a usar el nombre. Jon también podía sentir una conexión. No, 3 conexiones débiles dentro del círculo ritual que se unían lentamente con su mente y su alma. Una de ellas era mucho más fuerte que las demás. Extendió la mano con cuidado, y sus sentidos se vieron abrumados mientras el mundo se transformaba y se fragmentaba. 3 pares diferentes de ojos, narices y el conjunto completo de sentidos resultaron ser demasiado para su mente frágil. Jon cortó rápidamente la conexión y extendió lentamente la mano hacia el vínculo más fuerte. En un instante, todo cambió de nuevo y se vio reflejado en las llamas. Sorprendentemente, un cuerpo pelirrojo yacía sobre su figura inmóvil, y 2 crías de dragón se arrastraban lentamente hacia él. Una de ellas era una conexión familiar, pero las otras 2 lo desconcertaban. El ritual había concluido. Su cuerpo había revivido y se había restaurado, 3 dragones habían nacido y se había establecido una conexión inusual con ellos. De repente, la magia en el aire pasó de ser una suave y agradable primavera a un torbellino ensordecedor. El aire seguía tan denso y saturado que vibraba, una mezcla volátil de hielo y fuego que se agitaba con furia. Estaba a punto de llegar a su punto de ruptura y explotar, aniquilando todo a su alrededor, incluyéndolo a él mismo. Jon apretó los dientes. No iba a morir otra vez, no por un ritual que hubiera salido mal. Tras rebuscar en su mente a toda prisa durante lo que le pareció una eternidad, Jon finalmente encontró algo adecuado. Aunque se suponía que era muy peligroso, con una alta probabilidad de fracaso que, en el mejor de los casos, resultaría en lesiones graves. Jamás intentaría un método tan arcaico de refinamiento corporal elemental sin la preparación adecuada, pero en situaciones desesperadas se requieren medidas desesperadas. Su determinación se fortaleció mientras el aire se cargaba de una energía peligrosa, y Jon rápidamente comenzó a concentrar su mente y a expandir sus sentidos. La magia de este cuerpo era como un músculo que nunca se había usado, tan débil que apenas podía moverse, e incluso eso representaba una lucha constante. Pero estaba ahí, y eso era suficiente. Concentrándose al máximo, comenzó a absorber en sí mismo parte de los torrentes de energía furiosa, siguiendo el método descrito en la técnica de reforja corporal. El dolor intenso que se suponía acompañaría al refinamiento del cuerpo no llegó, al menos no al principio. En cambio, sus sentidos se vieron abrumados por una agradable sensación de calor y frescor a la vez. El poder furioso se abalanzó sobre su carne como si intentara ahogarlo. Pero tan pronto como el calor abrasador y el frío helado se alternaban, su mente fue asaltada por la agonía mientras todo en su cuerpo se rompía hasta que la magia lo recomponía, haciéndolo más fuerte que antes. Sucedió una y otra vez, e incluso su mente estuvo a punto de romperse como un jarrón bajo el esfuerzo de mantener la concentración en medio del ataque del dolor. Un pequeño rincón de su mente registró cómo su sangre absorbía la magia furiosa con la misma avidez con que un hombre sediento se encuentra en el desierto. El tiempo perdió su significado, ya que todo quedó sumido en una lucha de agonía. Aunque por poco, Jon logró sobrevivir a la peligrosa prueba. Tan pronto como terminó, el dolor dio paso a una dulce sensación de placer y poder. Incluso su conexión con los dragones se intensificó, se volvió más vívida. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el aire seguía vibrando con magia, aunque con menos intensidad que antes y con mayor calma. Tras un breve instante de vacilación, apretó los dientes y volvió a absorberla. Dejó que la magia volátil recorriera su cuerpo durante unos instantes antes de volver a empezar. Esta vez el dolor fue menor, pero también lo fue el efecto. Una y otra vez, este ejercicio tortuoso continuó implacablemente, familiarizando dolorosamente su cuerpo con la magia y fortaleciéndolo aún más en un ciclo de destrucción y curación. Jon perdió la noción del tiempo, pero finalmente, el poder circundante se calmó y comenzó a retroceder, señalando el fin del peligro. Al no alimentarse ya de magia, las llamas comenzaron a extinguirse lentamente. Con una respiración profunda y temblorosa, Jon Snow recuperó la sensibilidad y el control de su cuerpo. Le gustara o no, ahora era Jon Snow en este mundo.
Durante la agonizante experiencia, el alma de Abby se había entrelazado a la perfección con la de Jon Snow, y ya se habían fusionado por completo, inseparables. Sin embargo, no sentía remordimiento alguno. No era Tom Riddle, un parásito malvado que se aprovechaba de los demás o les robaba el cuerpo. Para bien o para mal, tenía familia allí y responsabilidades que podía cumplir en lugar del bastardo de Invernalia. En el instante en que lo aceptó, toda resistencia e incomodidad se desvanecieron. Jon Snow quizás había sido absorbido por el proceso, pero existía, en lo más profundo de su alma. Ahora formaría parte de él para siempre. Al abrir los ojos, una cortina de suaves llamas parpadeantes y humo lo recibió, junto con una hermosa cabellera roja esparcida sobre su pecho. Jon levantó con cuidado el cuerpo inerte que yacía sobre él e inmediatamente la reconoció. Sansa Stark, su hermanastra. Una pariente a la que creía perdida había encontrado de alguna manera el camino hasta él e incluso se había arrojado a lo que ahora estaba seguro que era su pirra funeraria. Todo empezó a tener sentido rápidamente, el ritual al que se sometía estaba completamente fuera de control, y probablemente su hermanastra era la responsable. Sansa parecía afectada por su manejo errático de los restos de la magia ritual, ya que se encontraba en el centro y en contacto físico con él. Extendió suavemente un tentáculo mágico para comprobar si algo andaba mal y habría estallado de furia de no ser por su férreo autocontrol. De repente, unos gritos de ira lo rodearon, haciéndole comprender que todos los dragones estaban vinculados a él, abrumados por sus emociones. Jon, poco a poco, despejó su mente, dejó que sus sentimientos fluyeran a su alrededor como un río alrededor de una roca, y logró calmarse y activar sus escudos mentales. Los dragoncitos a su alrededor también se tranquilizaron. Su mirada volvió a examinar a su hermana. Por suerte, la llama alimentada por la magia no había dejado hollín. Sansa Stark siempre había sido dulce y de voz suave, aunque había empezado a evitarlo al crecer debido a su ilegitimidad. Su cuerpo estaba casi completamente cubierto de numerosas heridas, cicatrices y viejos moretones, algunos mal curados o sin curar en absoluto. Presentaba claras marcas de haber sido violada repetidamente, y sus heridas recientes sangraban o estaban infectadas. Sin embargo, a pesar de los evidentes signos de desnutrición, Sansa poseía una vitalidad inusualmente fuerte, y su sangre rebosaba de magia. ¿Fue este el resultado de lo ocurrido durante el ritual? Muy posiblemente, y probablemente ayudaría a su hermana en su recuperación. Se concentró, intentando controlar su débil poder, y lanzó algunos hechizos curativos sencillos sin varita. Sin embargo, para su incredulidad, la magia se desmoronó antes de que el conjuro estuviera completamente formado, como un castillo de arena contra una tormenta furiosa, como si el mismo aire quisiera que desapareciera. Los intentos posteriores corrieron la misma suerte, provocando un suspiro de cansancio en sus labios. Le tomó unos segundos, pero Jon se puso de pie torpemente mientras sostenía a su hermana en brazos. Su cuerpo y sus extremidades se sentían extraños y desproporcionados a pesar de la oleada de fuerza. Una vez erguido, finalmente se dio cuenta de que ambos estaban completamente desnudos. Y que la bendita figura de su hermanastra le resultaba demasiado atractiva. Sus cicatrices y heridas no le restaban belleza, al menos para él. Cuando esos pensamientos se abrieron paso en su mente, los reprimió con mano dura y sofocó la intensa reacción de su cuerpo. Parecía que a Jon Snow le gustaban las pelirrojas. Intentó, sin mucho entusiasmo, hacer aparecer algo de ropa, pero también fracasó. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de ser sencillas las cosas? Ahora que estaba de pie, los dos dragoncitos de escamas rojas y moradas se abalanzaron sobre él y comenzaron a trepar como si fuera una percha. Su piel era lo suficientemente resistente como para que sus garras no pudieran perforarla accidentalmente, así que no le importaban sus travesuras. La cría más grande, con la que Jon tenía una conexión más fuerte, parecía salvaje. Estaba cubierta de más púas que las demás, incluida su cola, que le recordaba vagamente a cierto dragón al que Arryn se había enfrentado durante el torneo de los Tres Magos. La cría tenía un aspecto feroz, con hermosas escamas parecidas a zafiros oscuros, una cresta y púas de un negro intenso, y ojos como dos profundos estanques azul oscuro. Mientras los otros dragones trepaban por su cuerpo, el pequeño dragón, de aspecto salvaje, permaneció inmóvil, observándolo con atención. Finalmente, extendió sus alas y, con unos pocos aleteos, se posó sobre su cabeza. Jon suspiró divertido al reconocer a su familiar con el que tenía un vínculo especial. Su estómago rugió de hambre, recordándole que era hora de moverse.
La leve punzada de vergüenza que sintió al estar desnudo fue rápidamente ignorada. Su hermana, sin embargo, era otro asunto, y no tenía ningún deseo de mostrar su cuerpo desnudo a la escoria de la Guardia de la Noche. Jon le indicó a uno de sus dragones, a través del vínculo, que cubriera suavemente sus partes íntimas. El pequeño dragón de escamas rojas saltó con cuidado sobre Sansa y cubrió su pecho con sus alas. Tras una breve pausa, Jon les indicó mentalmente a los dragones que se prepararan para escupir fuego, pues podrían estar rodeados de traidores al salir de la pirra funeraria. Preparado para enfrentarse al mundo, salió a través de una cortina de humo que los rodeaba, con su hermana en brazos. Sin embargo, no fueron espadas desenvainadas lo que lo recibió, sino un silencio sobrecogedor. Muchos se frotaron los ojos con incredulidad, y Jon pudo ver a unos cuantos pellizcarse los costados con una mueca de dolor, como si intentaran espantar un sueño. El patio interior estaba lleno de hermanos de la Guardia de la Noche, algún que otro hombre de armas de la Baratheon y salvajes. Allí estaban los rostros conocidos de Satín, Tormund, Val, Ed el Doloroso y Ser Davos. Sus hombros, tensos como estaban, se relajaron al no ver a ningún necio traidor que se atreviera a alzar sus cuchillos contra su comandante. Su mirada se encontró con los ojos rojos de Ghost, e instantáneamente, sintió otra conexión tan fuerte como la que tenía con la cría más grande que surgió en su mente. En el rabillo del ojo, vio a la sacerdotisa roja mirándolo con un deseo manifiesto. Su pene se ha agrandado. La voz fuerte y jovial, que denotaba gran admiración, rompió la tensa calma como un cuchillo en mantequilla. Solo podía ser Tormund. Algunos, incluido el propio Jon, se rieron entre dientes ante su grito. Ed se acercó con cautela. «Jon, ¿sigues siendo tú el que está ahí dentro?» «Claro, soy yo», dijo Jon, exhalando bruscamente, recordándose a sí mismo que no se referían a Harry Potter, sino a Inferi. No, no a Inferi, sino a espectros. ¿Cómo acabó mi hermana en mi pirra funeraria? Cuando encendimos la pira, ella rompió a llorar antes de lanzarse repentinamente a las llamas. Entonces el fuego se descontroló por completo. El vigilante, de semblante adusto, negó con la cabeza, asombrado. ¿Alguien me puede prestar 2 malditas capas? Tus ojos ahora son morados. Hay dragones posados sobre ti, dijo Ed torpemente mientras se desabrochaba la capa y se la entregaba. Y puede que me equivoque, pero también eres un poco más alto. Jon se encogió de hombros mientras mentalmente le indicaba al polluelo que cubría el pecho desnudo de Sansa que volviera con él. Este trepó rápidamente a su brazo y se posó en su hombro izquierdo. Luego, echó la capa sobre el cuerpo desnudo de su hermana. Una figura alta y acorazada se abalanzó sobre él, seguida de un joven. Para su sorpresa, bajo la armadura se encontraba una mujer, aunque su complexión era más masculina. Sus acciones provocaron que todos los salvajes y los hermanos negros desenvainaran sus espadas, lanzas y hachas. La mujer se detuvo al instante, levantó los brazos y preguntó: ¿Está bien, Lady Sansa? Parecía sincera, y él no pudo detectar ninguna malicia en ella. ¿Y tú quién eres? Jon se enderezó. Soy Brienne de Tarth, la guardaespaldas jurada de Lady Sansa, dijo, señalando al joven que estaba a su lado. Y este es mi escudero, Podrick Payne. Su mente, fuerte y lúcida, conservaba los recuerdos de su vida anterior, pero en esta vida solo podía recordar lo que Jon Snow recordaba, y la muerte había fragmentado algunos de esos recuerdos. Siempre había un precio que pagar. Jon Snow era un bastardo. Aunque tuvo casi la misma crianza y educación que sus hermanos legítimos, nunca prestó mucha atención a la mayoría de las lecciones del maestre Luwei, salvo a las pocas cosas que captaron su interés. Quizás sabría algo sobre las casas de Invernalia si le preguntaran. Pero después de 5 años, la mayoría de las casas menores del sur se le habían borrado de la memoria. Jon no había olvidado la isla de Tarth, pero no recordaba nada de la casa Payne. Debía ser una de las miles de casas nobles menores del sur. Pero la casa Stark no tenía amigos en el sur. Inspeccionó con indiferencia a la doncella con armadura y a su escudero. Sí, mi hermana está viva, pero necesita un sanador. Brienne de Tarth no había cumplido bien su papel de protectora, a juzgar por las heridas de su hermana y la presencia de Sansa en la pirra funeraria. A Jon tampoco le gustaba el pomo dorado con forma de cabeza de león de su espada. Se volvió hacia Ed. Tráela a mis aposentos en la Torre del Rey. Fantasma y algunos de los polluelos velarán por Sansa. Le entregó con cuidado a su hermana y observó cómo Toyed la cargaba con delicadeza y regresaba al interior, seguido por Brienne y Podrick.
Ghost se acercó alegremente meneando la cola, y Jon le rascó suavemente la base de la oreja mientras los cachorros saltaban de su brazo al cuello y la espalda del lobo wargo. Los dos cachorros eran sorprendentemente receptivos a sus órdenes y podían percibir sus intenciones. Sin embargo, el que estaba sobre su cabeza parecía ser el más obstinado de todos y se negaba a moverse, incluso aleteando en señal de protesta. Jon se encogió de hombros y acarició a Fantasma por última vez antes de despedirlo. Cubierto de crías que chillaban, el lobo wargo trotó alegremente tras su hermana, ignorando las miradas de todos los demás en el patio. Todo lo que tenía valor para él estaría allí, y un lobo wargo, dos dragones jóvenes. Pero una guerrera y su escudero, ambos de dudosa calidad y lealtad, no eran, ni mucho menos, una defensa suficiente para él. Tormund, ¿podrías conseguir 4 mujeres de confianza para proteger a mi hermana? Ni loco confiaría el bienestar de su hermana maltratada a desconocidos sureños o a miembros de la Guardia de la Noche. El frío aguijón de la traición aún le oprimía el pecho, aunque la piel ya se había regenerado. Matagigantes asintió sin decir palabra y se marchó. Los salvajes eran honestos y directos una vez que daban su palabra, y quienquiera que Tormund encontrara para proteger a su hermana lo haría. Valian, reúne a algunos hombres y pídeles amablemente a Brienne de Tarth y a su escudero que se trasladen a las habitaciones de invitados. Pon una guardia y asegúrate de que se queden allí. Para ser una guardaespaldas, hizo un trabajo pésimo. Valian era uno de los reclutas del grupo de Jon. Como ranger, intentaba mantenerse alejado de los problemas. El hermano negro asintió con la cabeza en señal de acuerdo y partió con un grupo de hombres para completar la tarea. Una vez que los hombres estuvieron fuera de la vista, Jon le preguntó a Satin: ¿Dónde está el maestre Aemon? Falleció plácidamente mientras dormía la noche en que te traicionaron, respondió el joven con voz teñida de dolor. Todos apreciaban al viejo maestre, y Jon no era la excepción. Su muerte fue dolorosa, pero no inesperada, considerando que el sabio erudito tenía más de un siglo de vida. Estuvo contigo en la pirra funeraria, y esos dragones que nacieron de las piedras que él pidió que se colocaran en la pirra con su cadáver, creo. Son del mismo color, pero no tan apagados. Y ahí está la respuesta a quien desempeñó un papel importante en el ritual. Aunque probablemente no fue intencional, el maestre Aemon siempre había ayudado a Jon Snow, y el sabio anciano era mejor que Dumbledore a pesar de ser mucho más impotente. Incluso en la muerte, pudo ayudarle. Por desgracia, Jon no podía hacer nada para curar a su hermana, así que tendría que conformarse con la siguiente mejor opción. Val, ¿podrías encontrar a una bruja del bosque de confianza para que vigile a mi hermana? Preguntó Jon en voz baja. La rubia lancera era fiera y orgullosa, incluso más que los demás salvajes. Jon Snow se había sentido atraído por su belleza indómita y había pensado en acostarse con ella muchas veces, pero ni él era un violador ni ella estaba dispuesta. La promesa de castrarlos si Jon aparecía en su cama había puesto fin a tales pensamientos. Sí, Lord Cuervo, encontraré una bruja del bosque para tu hermana. La bella salvaje asintió con bastante entusiasmo, sus ojos plateados lo observaron con sorprendente interés. Cuando Val se marchó, Satin se desabrochó la capa y se la entregó. Jon lo miró con curiosidad, pero Satin, con el rostro enrojecido, lo fulminó con la mirada e inclinó la cabeza hacia el cuerpo aún desnudo de Jon. Jon tosió suavemente y se envolvió rápidamente en la capa que le ofrecieron. Aún sentía un dolor fantasma en el pecho, como si las puñaladas de la traición siguieran clavadas en su carne. De repente, se sintió desprotegido sin un arma tras haber despedido a Fantasma. Su débil magia tampoco le brindaba consuelo. Tráeme a Garra Larga, ordenó Jon mientras comenzaba a moverse, intentando acostumbrarse a su cuerpo a un tope. Tras el ritual, sus extremidades tenían una longitud inadecuada, y su peso y centro de gravedad diferían incluso de lo que Jon estaba acostumbrado. Estaré en mis aposentos. Tenía que conseguir algo más que una capa, aunque el aire frío no le molestaba. Jon solo sentía una agradable frescura. En 5 minutos, finalmente llegó a los aposentos del Lord Comandante y se cambió rápidamente a la ropa interior más cómoda que pudo encontrar. Una terrible verdad lo abrumó. Jon tenía que conformarse con esa incómoda ropa interior medieval, y aún usaban orinales en lugar de tuberías. Un suspiro de frustración escapó de sus labios mientras se ponía unos pantalones de cuero y una túnica de lana. Unos golpes en la puerta anunciaron la llegada de Satin. Aquí tiene su espada, Lord Comandante. Jon aceptó con cautela de Garra Larga, y finalmente su tensión se disipó. Gracias, Satin.
Tráeme comida de las cocinas. Cuanta más, mejor. El joven asintió obedientemente y estaba a punto de darse la vuelta cuando Jon lo agarró del hombro. Además, no me llames Lord Comandante. Morí en el cumplimiento de mi deber y mi guardia ha terminado. El antiguo catamita asintió sin decir palabra y se escabulló con una expresión de conflicto, que Jon decidió ignorar, tal como había hecho antes. En retrospectiva, había tomado la decisión precipitada de unirse a la Guardia de la Noche, movido más por un orgullo obstinado que por otra cosa. Si se obviaban las restricciones, no era una decisión particularmente mala. Probablemente era el único lugar en los 7 reinos donde un bastardo podía ascender tan joven, incluso gracias a su linaje Stark. Ya no importaba, pues Jon estaba técnicamente libre de esa obligación. Ahora, esos votos ya no podían atarlo. Solo que, en cambio, había una enorme cantidad de problemas que resolver. Daenerys Targaryen, Baes Dothrak. La madre de dragones salió corriendo de la tienda en llamas, tosiendo y cubierta de hollín, mientras gritos de horror y dolor resonaban tras ella. Rápidamente, arrancó los bordes ardientes de sus sencillas vestiduras pintadas y las arrojó a un lado. Daenerys había convencido a uno de los eunucos sirvientes para que empapara con aceite el interior de la tienda, especialmente los bordes y la entrada, para dificultar cualquier intento de fuga. Era muy fácil poner a un esclavo maltratado en contra de su amo. Además, todos los khals que entraban debían ser lavados con aceite sagrado, casi idéntico al aceite común, salvo por el fresco aroma del jazmín. La hierba seca y el aceite resultaron ser una mezcla explosiva, que se propagó más rápido de lo que los piadosos señores de los caballos estaban preparados para reaccionar. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Daenerys no había salido ilesa. Las furiosas llamas le habían quemado la piel, dejándola enrojecida y ampollada, pero un dragón podía tolerar el calor mucho más que los simples mortales. Aún así, el humo abrasador había sido igual de desagradable, y la dolorosa sensación de picazón en sus polainas medio carbonizadas no auguraba nada bueno. Sabía que quitarse las prendas quemadas de los muslos sería una tortura. Unas cuantas figuras aterrorizadas salieron corriendo de la tienda, pero las voraces llamas las habían consumido por completo. Ese vil y deshonroso traidor Jaco y sus compañeros khals pronto serían poco más que carne carbonizada y cenizas al viento. Solo había un pozo cerca, y los escasos cántaros de agua no lograron apagar el voraz incendio. Eunuchos, esclavos, cos y jinetes de sangre corrían presas del pánico, provocando un alboroto e intentando sofocar las pocas llamas que se agitaban salvajemente, pero fue en vano. Daenerys tardó unos minutos en dejar de toser, pero una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Los gritos de angustia de sus antiguos verdugos eran música para sus oídos. Se habían complacido cruelmente castigándola, y el dolor en su espalda aún era intenso. La habían azotado como a una sirvienta descarriada por no unirse a la Dosh Khaleen tras la muerte de Drogo. Un dragón no era un esclavo. Daenerys Targaryen estaba cansada, sucia y dolorida, pero extrañamente alegre. Una idea astuta se formó rápidamente en su mente mientras observaba a la multitud que clamaba a su alrededor. Nadie empuñaría armas en Baes Dothrak. Lo había aprendido bien cuando su hermano recibió su corona de oro fundido. Si Drogon estuviera aquí, todos se inclinarían ante ella. Pero justo cuando ella dudaba, los cos y jinetes de sangre restantes salieron corriendo, huyendo de las inmediaciones de la ciudad, pero no sin antes lanzarle algunas miradas llenas de odio. ¿A dónde van?, le preguntó al eunuco que la había ayudado, con voz seca y ronca. Para reclamar una parte de sus futuros calasares, por supuesto, respondió el anciano calvo con una voz desagradable y aguda. Ah, había olvidado lo despiadados que eran los Dothraki. Tienes mucha suerte, Khaleesi. ¿Cómo es eso? Daenerys se enderezó. Hoy mataste a padres, tíos, primos e hijos. Su susurro era sarcástico, pero una amplia y alegre sonrisa iluminaba su rostro curtido y redondo. Ella miró a su alrededor, pero, por suerte, nadie pareció oírla. No saben qué papel desempeñaste en la tragedia, pero sentirán poco afecto por una antigua Khaleesi cuando sus parientes murieron y ella sobrevivió. Si no estuvieras en Baes Dothrak, probablemente te azotarían hasta la muerte o te prostituirían en el campamento. ¿Acaso no te autoproclamaste Khaleesi de todo el gran mar de hierba? Tus gloriosos títulos llegaron hasta aquí, a Baes Dothrak. ¿Acaso quieres ser la esposa de todos los señores de los caballos de aquí? La madre de dragones había escuchado a menudo burlas más hirientes y viles, pero esto parecía enfurecerla por alguna razón.
Aún así, estaba allí, sola e indefensa, lejos de sus dragones y de aquellos que le habían jurado lealtad. ¿Acaso el hombre intentaba extorsionarla o burlarse de ella? «Y me ayudaste a matar a los Khals», espetó con voz ronca. «Si los Khos y los jinetes de sangre se enteran, ¿qué me impedirá sacarte y entregarte como cómplice? Parece que estamos en un punto muerto». El eunuco calvo asintió con la cabeza, pero sus ojos pequeños y penetrantes parecían dos cuentas negras sin alma. «Conozco a dos jóvenes Khals dispuestos a acompañarte de vuelta a Meereen». «¿Y qué exigirían a cambio?». El eunuco la miró con una sonrisa burlona. «Pues claro, algunas bellezas exóticas para saciar sus deseos». Daenerys rechinaba los dientes con rabia. Cada vez que derrotaba a sus enemigos y verdugos, otros ocupaban su lugar. «Khaleesi». Una voz familiar la hizo girar la cabeza. Sintió un gran alivio al ver a Ago y Rakaro correr hacia ella. Necesitó todas sus fuerzas para no desplomarse al suelo. Sus leales jinetes de sangre finalmente la habían encontrado. 303 Ag la cierva fugitiva, en algún lugar del norte su gracia me ordenó que te llevara a la pira. Shireen Baratheon no quería creerlo, al menos no al principio. Puede que su padre fuera duro y estricto, pero era justo e imparcial. Pero entonces comenzaron las quemas. Primero fueron las estatuas de los 7, luego las de los incrédulos que se atrevieron a protestar, e incluso el árbol corazón de los dioses antiguos en Bastión de Tormentas no se salvó. Tras la muerte del rey salvaje, las quemas cesaron, por un tiempo. A pesar de las objeciones de su madre, su padre nunca le permitió asistir a las ceremonias del dios rojo. Shireen sabía que era fea y estaba marcada por las cicatrices, e incluso sus padres nunca lo quisieron de verdad. Selyse Baratheon hablaba a menudo de un hijo, el hermano pequeño de Shireen, que nunca llegó. Su padre hablaba poco delante de ella, pero la princesa podía ver que él también anhelaba un hijo. Sabía que una hija como heredera al trono no era suficiente. Ni siquiera una delicia del reino como Rhaenyra Targaryen podía sentarse en el trono de hierro con el apoyo de los dragones, y los hijos varones ofrecían mucha más estabilidad que las hijas. Pero Shireen era un patito feo, no la alegría del reino. Sin dragones bajo su mando ni señores dragón que la pretendieran en matrimonio, nadie en el reino la apoyaría. A nadie le importaba una niña pequeña y poco agraciada, marcada por la soria gris. Pero Shireen no tenía más remedio que aceptar la realidad tal como era. Era cruel, pero así era el mundo, y sus lágrimas de tristeza hacía tiempo que se habían secado. Su gracia me ordenó que te llevara a la pira. Las ominosas palabras y el terror reflejado en el rostro de Devan la hicieron huir hacia el desierto del norte. ¿Por qué su padre la habría llamado a la hoguera por primera vez, a menos que ella fuera la destinada a arder? Por mucho que Shireen quisiera negar que su padre pudiera recurrir a algo tan vil como el fratricidio, lo haría. Stannis lo haría si su deber se lo exigiera, especialmente después de que la bruja y su dios rojo le clavaran sus garras. Intentó negarlo en su mente, pero sus piernas corrían tan rápido como podían. Incluso como heredera de Rocadragón, Shireen solo sabía estudiar, leer y observar, y se había vuelto muy buena en ello. Y aunque nadie le dijo nada, vio que los hombres de su padre estaban desanimados. Algunos habían huido a la nieve, otros, como Patchface, fueron encontrados helados por la mañana, y las probabilidades de victoria no estaban a su favor. Los salvajes y los Karstark, que se habían unido, no se vieron muy afectados por el frío, pero todos estaban demasiado serios. No sería la primera vez que Stannis Baratheon se encontrara en inferioridad numérica en batalla, pero la situación pintaba mal. Lo suficientemente mal como para que aceptara otro sacrificio con el fin de ganarse el favor del dios rojo. Irlor siempre exigía un precio muy alto. El poder reside en la sangre del rey. Las ominosas palabras de Melisandre resonaron como una señal de muerte en su mente. No había estatuas de los 7 en el desierto, ni septones ni árboles corazón que quemar, solo la hija de un rey. Shireen conocía su deber, y lo conocía demasiado bien, pero quería vivir. Entonces, se escabulló. ¿Había perdido su padre la batalla? ¿Acaso alguien la estaba buscando? ¿Acaso importaba? No, la sola idea de caer en las garras del hombre desollado o del dios rojo fortalecía su determinación. Pero la determinación solo te lleva hasta cierto punto. La gélida inmensidad del norte la habría engullido viva si Devan no la hubiera perseguido. ¿Por qué? ¿Por qué me seguiste?, preguntó con voz débil, su aliento formando pequeñas bocanadas de vaho en la noche. Era el tercer atardecer desde que llegó al bosque de los lobos, y se habían detenido a pasar la noche junto a una pequeña pradera.
Con una mueca, Shireen se metió bajo su pesada capa de lana y se inclinó hacia el fuego rojizo. Solo podían encender una hoguera por la noche, cuando el humo no delataría su ubicación a quienes los perseguían. Tenía las piernas doloridas y cansadas, y la espalda y los brazos le dolían de tanto intentar desenterrar raíces comestibles que reconoció gracias al compendio de flora de Aruin. Mi padre me mataría si te pasara algo, princesa, murmuró, con el rostro enrojecido por el frío. Incluso su fe en el dios rojo parecía menos importante que las palabras de su padre o la obediencia a las órdenes reales de Stannis Baratheon. Si lo atrapaban tras semejante traición, le darían una paliza, pero Shireen agradeció la amabilidad. Devan, con inquietud, volteó los 2 peces ensartados que había logrado pescar en el arroyo cercano. Un pequeño salmón y un tímalo, según él. Davos les había enseñado a sus 7 hijos muchos trucos sobre pesca y navegación, y Devan era un experto en lo primero. Aunque logró recolectar algunas raíces, nueces y bayas comestibles, Shireen dudaba que fueran tan saciantes como la carne de un pescado asado. Además, sus dedos se habían agrietado y magullado rápidamente. No tenía ni idea de cómo encender fuego ni de cómo atrapar nada que pudiera escaparse, y probablemente no habría podido despertarse del frío una noche por sí sola. Sin Devan y sus 2 cuchillos, daga, percutor y pedernal, la situación sería mucho más grave de lo que era ahora. ¿A dónde vamos, princesa?, preguntó Devan con voz temblorosa, rompiendo el silencio. ¿Acaso seguía siendo princesa después de escapar de su padre real? Shireen negó con la cabeza con tristeza. Nunca se había sentido como tal, y mucho menos ahora, huyendo como una gacela asustada. Norte, decidió Shireen. Manderly seguía siendo leal al hombre desollado, y para llegar a Puerto Blanco tendría que dar la vuelta para evitar las fuerzas de su padre o las de los Bolton. No había ningún ejército que le impidiera el paso hacia el norte, y Ser Davos también estaba en el muro. El caballero Cebolla seguramente la ayudaría. Fue de ayuda que su padre no confiara plenamente en el Lord Comandante. Stannis había optado por llevarse a su esposa e hija durante la campaña en lugar de permitirles quedarse en el fuerte de la noche que le habían ofrecido. Incluso el consejo de Jon Snow de acercarse personalmente a los 40 clanes de la montaña fue desestimado, especialmente después de que los Karstark se unieran con 2000 espadas, jurando lealtad. La guardia no intervino, pero aunque el joven Lord Comandante no le permitió refugiarse en el muro, tampoco la entregó. Shireen sabía que Jon Snow no sentía aprecio por los hombres desollados ni por el dios rojo, y aún recordaba la sonrisa sincera, amable y cortés que le había dedicado. Fue solo un pequeño gesto de amabilidad, pero más real que cualquier otra que Shireen hubiera recibido antes,